Isa, ¿harta de tener las piernas cansadas? ¿Mala circulación? Pues hoy te traigo 5 consejos paso a paso para mejorar la circulación de tus piernas. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy que toca mejorar la circulación de las piernas. ¿Pero qué demonios es la mala circulación y por qué se produce? La eterna pregunta, ¿por qué tengo mala circulación sanguínea? Las causas o factores de riesgo que provocan un flujo sanguíneo inadecuado son muy similares a los factores de riesgo que desencadenan la arteriosclerosis o endurecimiento de las arterias. La primera de todas, los malos hábitos, tabaquismo, consumo de alcohol, una dieta basada en alimentos ricos en grasas saturadas y el sedentarismo. Segundo, algo que es directamente proporcional es el nivel de colesterol alto y la presión arterial alta. Tercero, si tienes sobrepeso elevado, tu circulación tampoco irá muy bien. Cuarto, el amigo inseparable de muchos es el estrés. Alguien que está estresado mal funciona bioquímicamente hablando. Y quinto, por desgracia, de lo que se come se cría. Los factores hereditarios como son antecedentes familiares de arteriosclerosis. Ya sabemos qué causa la mala circulación y qué es. Entonces, ahora vamos a empezar con esos sencillos pasos que vas a poder hacer tú solo en casa, sin ayudas, a diario, para mejorar tu circulación en las piernas. El primer paso va a ser automasaje. Sí, señores, como oyen, automasaje. Nos podemos apoyar en una cremita de estas características para notar alivio instantáneo y vamos a marcar la zona para que ella luego haga masajito en las zonas que le estoy marcando. Un chupi aquí y un chupi aquí. Y vamos a hacer un masaje palmar, nos podemos ayudar de las dos manos, básicamente vamos a poner la manita y vamos a ir friccionando en círculos, ¿de acuerdo? No tiene una direccionalidad concreta, lo que tenemos que es ir aumentando la circulación de la piel y de las piernas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante al menos 5 minutitos. Si conseguís hacer 10 minutos de masaje en las piernas, sería ideal. Mucha gente me va a decir, oye, yo no me llego hasta la zona del gemelo o hasta la zona del tobillo, pues porque tengo o rigidez en la espalda, o, oye, porque no puedo llegar. Pues nos vamos a ayudar, pues algo tan sencillo como esto lo utilizamos para la ducha, una zona que viene con puntitos que se puede comprar en cualquier lado y nos puede ayudar a adaptarnos y a friccionar zonas más distales, zonas por donde no llegamos, ¿de acuerdo? Podemos estimular directamente como si fuera nuestra propia mano, hacemos una palanquita y le vamos dando. Otro tipo de ejercicio que os puedo decir es si hacéis un poquito de percusión, ¿de acuerdo? Generáis en las zonas blanditas, ojo, en las zonas blanditas un poquito de percusión. Vais dando de arriba a abajo, esto hace que se estimule muy bien la sangre y vamos a hacer 5 minutos de masaje mínimo, 10 máximo, tanto con la mano como con la ayuda de un cepillito de ducha. Segundo ejercicio para mejorar tu circulación. Básicamente vamos a favorecer el retorno venoso apoyándonos en una pared para que la sangre caiga por su propio peso. Vamos a jugar con la movilidad, incluso contrayendo músculos para que esos músculos en la contracción empujen la sangre hacia abajo. Esto lo hacéis contra una pared. Yo, como tengo una camella super mega chuli, pues hago directamente este movimiento. Y ahí estamos. Primer ejercicio que vamos a hacer, apoyándonos con nuestra pared sin que haya dolor lumbar, sin que haya dolor en ningún lado, chicos. Simplemente vamos a alternar con los pies como si estuviésemos caminando. Pom, 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 pom. Eso ya está haciendo una activación de la musculatura anterior de la pierna y posterior de la pierna. Y está invitando, además de con esa gravedad, haciendo que el retorno venoso sea mejor. En las venas, el retorno venoso tiene unas válvulas, unas cámaras. Seguramente estaréis viendo una imagen donde se describe cómo hay esas cámaras que una vez que pasa la sangre no retrocede. Pues con la contracción y con la gravedad, si hacemos esto durante 10 minutitos, nos va a favorecer muchísimo a que no tengamos las piernas cansadas y mejoremos nuestra circulación. Siguiente ejercicio que quiero que hagáis es apoyamos las puntitas y lo que vamos a hacer es ponernos de puntillas. Eso es, contrayendo los gemelos, que es una musculatura mega potente que nos va a ayudar a, otra vez, bajar con energía toda la sangre por la pierna y que el retorno venoso se estimule. Este ejercicio lo vamos a hacer o de una manera alterna, ¿vale? Generando un bombeo, o directamente contraemos y aguantamos 10-15 segundos.
Yo lo haría al menos 5 minutos, o alternando o haciendo contracciones de 20 segundos. Este es nuestro segundo ejercicio para mejorar seguro y eficientemente nuestro retorno venoso y, por ende, la circulación de nuestras piernas. Chicos, vamos con el tercer ejercicio, algo tan sencillo como ponernos de pie y empezar a activar nuestra musculatura. Isa, vamos a hacer el paso del soldado, como el que dice. Ponemos las dos manitas e intentamos percutir contra la mano de una manera rítmica y contrayendo la musculatura. Este ejercicio lo podéis hacer entre los 2 minutos a 5 minutos, a un ritmo lento, constante. No merece la pena sofocarse. Entonces, que uno no tiene el equilibrio para realizar este ejercicio durante 2-3 minutos como lo estamos haciendo, nos vamos a apoyar un poquito, eso es, y vamos subiendo las piernas, igual que hacíamos antes, golpeando con una mano, pom, 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 eso es, activando la musculatura, llevando un ritmo, bailando un poquito. Esto es lo más parecido a caminar. ¿Te pones a hacer esto 5 minutos, 10 minutos al día? También me valdría, ¿de acuerdo? Pero ¿qué mínimo? 2-3 minutos haciendo esto. ¿Que tienes una movilidad en la que tu cadera no sube tanto? Pues coges este artilugio y simplemente para llevar al ritmo te vas dando en uno, en otro, ¿vale? Y vamos fingiendo la marcha, ¿de acuerdo? Incluso alternando bracitos, pom, pom. Esto recluta la musculatura que hace que el retorno venoso favorezca, porque nosotros por sí solos el retorno venoso no funciona si no hay contracción muscular, recordarlo. Si no hay contracción, no hay retorno venoso correcto. Estimulando esto todos los días vais a conseguir mejorar la circulación de vuestras piernas. Señores, cuarto ejercicio, andar de puntillas. Básicamente subimos Isa y empezamos a caminar de puntillitas, ahí arriba. Estamos estimulando muchísimo una musculatura muy potente del cuerpo que va a hacer que ese retorno venoso y esa circulación se fomente. Seguimos andando porque este ejercicio lo podemos hacer en tandas de 1 minuto, ya que podemos congestionar el gemelo y no queremos. ¿Que no tenemos este equilibrio? Nos vamos a una espaldera, a una pared, y lo que vamos a hacer es subir arriba con los dos abajo. Eso es, con un movimiento rítmico y controlado, que no se cansen los gemelos. Si notamos calorcito en los gemelos, es buena señal, pero no lo haremos seguido más de 1 minuto. Hacemos 1 minuto, descansamos y arrancamos otra vez. ¿Qué mínimo? Que 2-3 series. Cada uno hará pues lo que pueda. No es lo mismo tener 30, 40, 50 que 60. Así que este es nuestro cuarto ejercicio para mejorar la circulación de los gemelos y de las piernas. Llegamos al quinto ejercicio, chicos, que vamos a hacer diariamente para estimular nuestra circulación. ¿Por qué tengo esto en la mano? Rojo, calor, azul, frío. Podemos hacerlo de dos maneras. Baños de contraste, ¿de acuerdo? Se hacen durante 15 minutos, mínimo 15 minutos. Podemos hacerlo, nos vamos a la bañera, nos ponemos con la ducha y empezamos por calor, ¿de acuerdo? Le metemos bien de calor y vamos haciendo por toda la pierna agua calentita, subiendo y bajando durante 3 minutos. Y luego lo cambiamos a frío, lo que toleremos, ¿de acuerdo? Cambiamos y solo 1 minuto de agua fría. El agua debería de estar a unos 15-20 grados. No bajéis más allá de eso porque para hacer los baños de contraste nos va esto. Una vez que hemos hecho nuestro minuto de agua fría, otros 3 minutos de agua caliente. Agua caliente entre los 40 y 45 grados. Le vamos dando, le vamos dando, le vamos dando. Ya tenemos un vídeo que os dejo por aquí arriba en la descripción donde vais a poder ver exactamente cómo metemos el agua, la mano en el agua, con hielo, el agua caliente, y lo podemos hacer en un recipiente en vez de hacerlo con una ducha. Pero la secuencia sería, apuntamos bien, durante 15-16 minutos empezamos en calor, terminamos en calor. 3 minutos calor, 1 minuto frío, 3 minutos calor, 1 frío, hasta terminar con 3 minutos en calor, en bloques de 4 minutos hasta los 16 minutos. Esa sería la manera más eficiente de hacer los baños de contraste, que si los hacéis vais a bajar en inflamación articular y también vais a mejorar vuestra circulación de piernas. Chicos, para tener una buena circulación, fisioconsejos. El tabaco y el alcohol, pues hay que eliminarlos de la dieta si uno tiene problemas realmente serios circulatorios. Hay que hacer actividad física diaria. Sí, un toque al día, razón de alegría. También lo que tenéis que entender es que tenemos que estar bien hidratados. Nada de beber 8 litros al día, nada de beber solo un vaso de agua.
lo que te recomiende tu nutricionista, o en este caso 1,5 litros de agua al día, minimísimo para tener una buena circulación. La mala circulación también se combate tomando menos sal, utilizando medias de compresión y también tomando mucha fruta, vitamina C y alimentos ricos en omega 3. Con eso, si me haces caso y lo practicas, tu circulación va a mejorar. Si te has quedado con más ganas de saber ejercicios para mejorar tu circulación, te dejo por aquí arriba uno de los vídeos que ya hemos hecho para hacer más ejercicios. Como siempre os digo, déjanos un like que va mejor que ejercicios para mejorar la circulación, suscríbete, activa la campanita y muchas gracias porque ya somos 1 millón gracias a ti. Hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.